días, el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Por tu Causa. Iniciamos las sesiones de esta mañana con esta exposición, así que nos sentimos todos contentos y agradecidos al Señor. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo por la web y vamos a disponer nuestros corazones para recibir del Señor lo que Él quiere decirnos por medio de este tema que muchos están esperando. Algunas personas me han acercado, me han hablado. Incluso una persona me dijo, pero ¿cómo es que se llama la conferencia? Y yo le dije, Sexo Santo. Y uno me dijo, pero eso no es como una contradicción de términos, sexo y santo, ¿cómo puede ser posible? Lo cierto es que hay controversia y hay indulgencia y hay también prejuicios con relación a este tema. Una madre está bañando a su hijo de 3 años y el hijo le pregunta a la mamá, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Y ella le dice, los ojos. ¿Cómo se llama esta parte acá? Ella le dice, la nariz. Y esta parte acá, esa es tu boquita, papi. Y esto aquí, el cuello, ya la mamá está un poco nerviosa porque ve que el hijo está bajando. ¿Y esto aquí cómo se llama? El ombligo. Y ven, mi hijo, ven, vámonos. Y terminamos. ¿Cómo tú te atreves a preguntarme eso? Dice la madre. De eso no se habla. Y realmente muchas personas ven el tema así como si el sexo fuera un villano, como si fuera algo malo. Sin embargo, en países como Bélgica, donde la sexualización de los niños está en un nivel muy alto, se pueden ver a niños en edad escolar, pues observando material sexual explícito. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde se ve el sexo como un ídolo. Yo recuerdo que en mi hogar de origen, en mi casa, mi madre, mi padre, pues nosotros nos juntábamos a ver televisión. Mi papá y yo nos sentábamos a ver televisión y mi mamá no era muy observadora de películas ni nada de eso. Pero justamente en el momento que mi mamá pasaba, había una inofensiva escena romántica donde un hombre le estaba dando un beso a una mujer y mi mamá decía, para eso que ustedes están aquí, para ver, y tú eres el primero, le decía a mi papá. Pero, ¿cómo puede ser posible? Sin embargo, en Ámsterdam, que se les rinde culto al sexo y se les rinde culto a las drogas, pues hay sexo explícito por todas partes y hasta teatros pornográficos. O sea, no conformen, porque así es el pecado degenerativo, no se conforman con los materiales pornográficos por internet o películas. No, material pornográfico como un teatro pornográfico, donde las personas están en vivo ahí, hay todo un escenario y hay todos unos espectadores. Así estamos en las antípodas, en los polos opuestos. El sexo ni es villano ni es un ídolo. El sexo es santo y así se llama esta conferencia. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu amor y por la oportunidad que nos da de compartir estos pensamientos, apelando, Señor, a tu dirección y apelando a que tú nos hable y nos permita tener un acercamiento a tu palabra y sacar conclusiones fieles a ella con relación a este tema. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El sexo no debería de ser ni un villano ni un ídolo. El sexo es
tal como nosotros lo vemos en las Escrituras, es un regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, entonces es algo bueno. El sexo no es malo. Al contrario, el sexo es placentero, el sexo se disfruta, el sexo es algo que Dios nos ha dado como un deleite a los seres humanos, pero precisamente por ser tan placentero, sus regulaciones son muy claras e innegociables en todas las Escrituras. Pero no deberíamos acercarnos a este tema con los prejuicios que normalmente nos acompañan, pero tampoco con la indulgencia que nosotros vemos hacia este tema en el día de hoy. Tan importante es el tema de la sexualidad en la Biblia, que nosotros encontramos un libro en la Biblia que es el manual de la sexualidad y el romance para un hombre y una mujer casados, que es el libro del Cantar de los Cantares. Tenemos un libro, un tratado exclusivamente para el sexo, el romance y las relaciones heterosexuales. Además de todo lo que nosotros vamos a encontrar a través de todas las Escrituras que nos hablan acerca de lo que es el sexo. El acto sexual genera placer en los seres humanos y se disfrutan. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido producto de su misericordia, de su creatividad divina para nosotros deleitarnos, para nosotros disfrutarlo, lo que quiere decir que el sexo es santo, pero el hecho de que sea santo no quiere decir que sea aburrido. A veces se asocia el término santidad con aburrimiento, como que lo santo y lo divertido y lo placentero no congenian. Y si es de Dios y es santo, pues entonces también es bueno y también es placentero. Pero también tenemos el peligro de ver el sexo con unos lentes donde todo lo que tiene que ver con el sexo es malo. De hecho, cuando nosotros miramos la cultura y vemos siglos atrás, incluso pensadores y teólogos cristianos entendían que el sexo no debía de ser visto como algo para el deleite entre un hombre y una mujer casados. Por ejemplo, San Agustín decía que el sexo solamente debía de tenerse con relación a la procreación, solamente para procrear. La influencia del movimiento gnóstico de los primeros siglos impactó mucho la iglesia y los gnósticos veían el sexo como algo malo, porque todo lo que tenía que ver con la materia y el deleite de las personas, ellos lo veían como algo malo. Y así a través de la historia, pues ese prejuicio de ver el sexo como algo malo, pues ha venido pues ganando terreno en muchos sectores de la cristiandad, hasta tal punto que durante muchos años pues se veía el Cantar de los Cantares como una alegoría de la relación de Cristo y su iglesia. Es decir, intérpretes bíblicos, teólogos, pastores, se acercaban al libro del Cantar de los Cantares y no podían imaginarse que los diálogos que se dan allí no están representando a Cristo y a su iglesia, sino es la relación normal entre un hombre y una mujer casado. Y cuando nosotros vamos al Cantar de los Cantares, nos vamos a dar cuenta que ese lenguaje para nada es un lenguaje alegórico, sino que es un lenguaje sumamente erótico y tiene la licencia porque se trata de un hombre y una mujer casados. Pero del extremo de ver el sexo como un villano, nos hemos ido al otro extremo de verlo como si fuera un ídolo al cual se le rinde culto y devoción, y la cultura actual nos da un ejemplo palpable de lo que es esa realidad. Se ha venido a divinizar el sexo hasta tal punto que hay personas que no pueden concebir su vida
sin el acto sexual. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo nosotros llegamos a este punto? Bueno, lo que pasa es que todo lo que es creado por Dios ha estado bajo ataque desde la creación. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Con que Dios ha dicho, poniendo en cuestionamiento el plan de Dios, lo que Dios había elaborado, y que dice en el versículo 31 del capítulo 1 del Génesis, que lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. La serpiente, con ese cuestionamiento, inicia el ataque sistemático a todo aquello que ha sido creado por Dios. La palabra de Dios nos da toda una regulación y toda una teología acerca de la sexualidad humana. Sin embargo, este cuestionamiento de la serpiente está vigente hasta el día de hoy, con que Dios ha dicho. Y por eso hemos visto cómo se han levantado durante siglos, durante décadas, un ataque sistemático a todo lo que Dios ha creado, incluyendo la sexualidad. A partir de la Ilustración en el siglo XVIII, los ataques a la verdad bíblica han sido sistemáticos, organizados, constantes. Y durante 200 años hemos sentido los embates hasta llegar a la catastrófica situación que está el tema de la sexualidad en el día de hoy. Y esto no ha sido al azar, ha sido organizado, estructurado contra todo aquello que a partir de la revelación bíblica nosotros tenemos como verdad. El ataque es a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos ha entregado. Ese principio que la serpiente trató de poner en la mente de la mujer, con que Dios ha dicho, bajo ese lema, todo lo que es como o recibido como verdad ha estado y está siendo cuestionado constantemente. Cuando nosotros vamos a la historia investigando algunos de los protagonistas de lo que han provocado esto, nosotros nos vamos a encontrar con varios nombres, entre ellos Margaret Sanger, defensora de la sexualidad libre por muchos años. Alexandra Kollontai promovió el amor libre y sin compromiso para liberar a la mujer de la opresión del hombre y de la opresión de la familia. Wilhelm Reich, que es el creador de lo que se conoce como la sexualización de las masas. Miren lo que decía este individuo, que las masas tenían que sexualizarse comenzando con los niños desde la más temprana edad posible. Y decía lo siguiente: los niños sexualmente activos son los mejores revolucionarios porque se rebelan contra cualquier autoridad. Y es necesario la rebelión porque mediante el placer sexual, decía él, es tan encantador que nadie va a negociar la libertad sexual para someterse a los cánones establecidos por la sociedad. Lo que quiere decir que todo esto ha venido de manera sistemática y organizada hasta nosotros llegar a esa divinización o a esa idolatría del sexo como nosotros la vemos hoy. Eso es sin contar con Sigmund Freud, sin contar con Watson, sin contar con Carl Jung y todos ellos que dieron sus aportes para construir toda esta estructura de aberración sexual como nosotros la vemos hoy en día. Sin embargo, si me preguntara actualmente, ¿cuáles son los principales pilares de esa sexualización de las masas y de esa divinización? En otras palabras, de pasar de ver el sexo como un villano, ahora verlo como un ídolo, te pudieran mencionar 3 pilares. El primero podemos llamar que fue la revolución sexual de los años 60, donde las personas comenzaron a, bajo el eslogan "haz el amor y no la guerra", comenzaron a ver el sexo con el único fin de gratificación de los sentidos del individuo. Por encima de cualquier canon, por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier regulación, estaba el derecho del individuo, en nombre del amor, de entregarse a los placeres de la carne sin ningún tipo de censura y de inhibición.
Ahí comenzó la mentalidad abierta de las personas a través del movimiento hippie a procurar la gratificación sexual por encima de todas las cosas, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de modestia. Un ejemplo de esto es el Festival de Woodstock, que se celebró en agosto 15, 16, 17 y 18 de 1969, allá en Woodstock, New York, allá en la frontera casi con Canadá, donde por 3 días más de 500,000 personas se entregaron al sexo y se entregaron a los placeres generados por él y las drogas. Y se podía ver personas haciendo el amor libremente y haciendo todo tipo de manifestación sexual sin ningún tipo de inhibición. La policía ya había perdido el control de todo aquello allí y fue un evento emblemático en este proceso de sexualización de las masas. Quiere decir que esa revolución sexual marcó un antes y un después en la mentalidad de los individuos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, en lo que conocemos como mundo occidental. El segundo gran pilar de esa sexualización y de ver el sexo como un ídolo es lo que nosotros podemos llamar la pornografía fácil. El hecho de que antes la pornografía estaba prohibida, después por las influencias de Hugh Hefner, y no solamente por la influencia de Hugh Hefner, el creador y fundador del Playboy, sino que ya tenía la plataforma de lo que era la revolución sexual. Por lo tanto, el terreno estaba abonado y preparado para ya lanzar la pornografía, primero con revistas, luego con películas, hasta nosotros llegar a lo que nosotros vemos hoy en día, donde la pornografía es más fácil que nunca. Viendo y leyendo un estudio que hizo BBC, que para nada es conservadora, esta cadena de noticias, pues dice en BBC que aproximadamente el 12% de todos los sitios web ofrecen algún tipo de material pornográfico, que el 70% de los hombres menores de 24 años visitan por lo menos una vez al día un sitio pornográfico, y más del 90% de los dominios porno son gratuitos, lo cual hace más complejo. Los jóvenes ya no tienen que ir a un cine, ya no tienen que hacer malabares para buscar materiales pornográficos, lo tienen en un smartphone, lo tienen en un teléfono inteligente, con la desventaja de que el 90% de los dominios son gratis. Estamos ante un problema bastante complejo, todo con respaldo legal, porque lo que se ha hecho con todo este sistema es legislar, hacer leyes que permitan su divulgación. Después que tiene un marco legal, entonces la divulgación se hace mucho más fácil. Recuerden también que todo lo que hizo Hitler también fue legal. Hitler legalizó todo para entonces justificar dentro del marco de la ley todas las aberraciones que hizo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde el sexo es el gran Dios del ser humano, donde durante años, por ejemplo, nosotros veíamos cómo el ir a una playa con la familia no presentaba ninguna amenaza, pero según el tiempo ha pasado, los trajes de baño son más caros, pero tienen menos tela. Entonces, ir a una playa con la familia tiene que tener mucho cuidado porque te va a exponer a situaciones muy difíciles que para nada ayudan. Y el tercer pilar en la sexualización de las masas es lo que se conoce como la ideología de género, donde lo que tú eres como hombre o como mujer no lo determina tu anatomía ni tu biología, sino cómo tú te sientes, cómo tú te ves. Por lo tanto, no se es hombre o mujer porque tú hayas nacido anatómicamente hombre o anatómicamente mujer, sino cómo tú te ves, cuáles son tus deseos, cuáles son tus preferencias. Eso es lo que determina tu género. Y el lanzamiento de esa ideología de género
vino a partir de la Cuarta Conferencia para la Mujer en el año 1995 en Pekín, y ahí comenzó a través de la ONU a expandirse a todos los países del mundo. Y uno de los pilares de la ideología de género es precisamente la sexualización de las masas, ver el sexo como algo que va a determinar realmente quién tú eres. Miren algunos de los que promueven estas cosas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es un acápite de la ONU, actúa sobre la premisa antropológica de que los seres humanos tienen la necesidad fisiológica de mantener relaciones sexuales desde el nacimiento y tienen que tener derecho a ello sin ningún tipo de censura. Por ejemplo, dicen, de 0 a 4 años el niño tiene derecho a explorar su cuerpo y que le pertenece solo a él y ni siquiera sus padres deben meterse en eso. De 4 a 6 años el niño debe comenzar a autoestimularse para experimentar placer sexual y el amor y la amistad a personas, no importa su sexo. Desde los 4 a 6 años. Por eso es que nosotros vimos recientemente en una escuela en Bélgica que en una sesión de clases invitaron a una pareja de adultos para tener relaciones sexuales frente a los niños de la clase con el consentimiento de los padres. Pero es precisamente todo esto que nosotros estamos viendo, la divinización de la sexualidad. Por eso es que cuando personas se me acercaban acerca de lo que es este tema, me preguntaban, pero ¿cómo puede ser el sexo santo? Pero es que el sexo ha permutado tanto y hay tantas aberraciones que las personas no pueden concebir todavía de que sí, de que el sexo es santo, de que es un regalo de Dios, de que Dios nos los ha dado para nuestro deleite dentro de los parámetros y los estándares que Él establece en su palabra. Ante toda esta hecatombe, ante todo este tsunami que parece que nos ahoga, ¿qué nosotros podemos plantear como cristianos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto al sexo? ¿Qué podemos decir? Puedo yo decir en cualquier tribuna, no solamente aquí en el marco de una conferencia cristiana, sino en una universidad, en un trabajo. Yo puedo presentar lo que es la teología del sexo y darle esperanza a las personas. Claro que sí, es palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con relación al sexo. En primer lugar, el sexo es santo y es santo porque es creación de Dios. El sexo no se lo inventaron los hombres. No fue Adán que con una intuición él se dio cuenta lo buena que estaba Eva y vino y le fajó encima. El sexo fue creado por Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos confirman esta verdad. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios, sed fecundo y multiplicaos. ¿Y de qué manera ellos iban a multiplicarse? ¿Cómo? ¿Mediante una pastilla? No, tenían que acercarse y tener relaciones sexuales, tener intimidad sexual, ser fecundo y multiplicado y llenar la tierra. O sea, sean fecundos pero fecundos. Llenen la tierra, fájense. Llenen la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 25. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, tomó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora. Eso es lo que dice Adán cuando Dios le presenta a Eva. No fue que Adán le dijo a Dios, yo quiero que tú me la hagas de esta forma y esta forma. Y gracias al Señor que no fue así, porque no había ninguna referencia. La referencia que había era del reino animal, el elefante, el hipopótamo, estas cosas. Dios en su sabiduría le dice a Adán, toma, esto es tuyo. Y Adán,
cuando la ve, se convierte en un poeta, porque un hombre enamorado es un poeta. Perdóneme, no quiero causar problemas en las parejas que están aquí, pero este versículo 23 es un poema. Y dice, un poema un poco raro para nuestro mundo occidental, pero el poema dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es el poema. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. El sexo es una creación de Dios. Dando una clase una vez en el seminario, me dice un alumno: profesor, ¿a qué se refiere con huesos de mis huesos y carne de mi carne? Y me dijo una exposición sobre lo que pensaban algunos teólogos sobre esa declaración de Adán, sobre ese poema de Adán. Y me dijo como 7 referencias, algo impresionante, cómo él se había dedicado a eso, pero él quería escuchar la versión de su profesor. Y yo simplemente atiné a decirle: bueno, huesos de mi hueso y carne de mi carne, está hablando de, y le busqué una palabrita un poco sofisticada, de la perpetuidad de su amor hacia ella. Hueso de mi hueso y carne de mi carne significa que él la iba a amar cuando estaba flaca y después con el tiempo cuando estaba gorda. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. En otras palabras, a veces nos casamos con una guitarra y después se convierte en un contrabajo, pero como quiera, tenemos que amarla. Lo curioso es que él tomó notas. Wow, yo no había visto esa posición interesante. Digo, mira, no escriba eso me lo inventé yo ahora. Mire lo que dice la Escritura de las relaciones íntimas. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículos 4 y 6. Tu cuello, como la torre de David, edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Tus 2 pechos como 2 crías mellizas de gacela, que pasen entre los lirios, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Esto es un lenguaje sumamente erótico. Cantares 4:16. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Primero a los Corintios, capítulo 7, verso 3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. Eso lo creó Dios. Y fue bueno. Y Génesis capítulo 1, versículo 31, corona todo lo que es la creación, diciendo: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. El sexo es bueno y el ser bueno es santo. Las 2 cosas a la vez. No vamos a verlo como un villano ni vamos a adorarlo. Vamos a verlo como Dios lo ve, con la naturalidad que la palabra de Dios lo plantea y con la regulación que la palabra de Dios también nos propone. El sexo es santo porque es creación de Dios. Todos estos textos nos muestran la bondad, la belleza, la estética de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque es creación de Dios y vamos a disfrutarlo para la gloria de Dios. Nos dice 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que viváis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. El acto sexual es santo y por lo tanto debe realizarse para la gloria de Dios. Segundo lugar, el sexo no solamente es santo, sino que es creado para el deleite del hombre y de la mujer casados. Fíjense lo largo que es esa premisa. Es para el deleite del hombre, y en estos tiempos tenemos que reafirmarlo, del hombre y la mujer casados. Casados, unidos bajo el sagrado vínculo
del matrimonio. Dios da el sexo para el placer y el deleite mutuo del hombre y de la mujer casado. Por lo tanto, los jóvenes, los solteros, para llegar a ese deleite tienen que esperar en el tiempo de Dios. Tienen que esperar hasta que Dios le conceda ese compañero, esa compañera, para que entonces bajo los parámetros establecidos en su palabra puedan disfrutar de esa sexualidad. Los gnósticos, como ya les he dicho, decían que el sexo era solamente con fines de procreación. Y realmente eso no tiene sostén bíblico, porque vemos estos textos de Cantar de los Cantares, de que ellos no están pensando en procrear, sino en disfrutarse el uno al otro. Cantares 6, versículos 6 al 9, dice: qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos, le dice él a ella. Con todos tus encantos, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Versículo 8. Yo dije: subiré a la palmera, agarraré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzana y tu paladar como el vino. Eso le dice él a ella. Aquí yo no veo a nada de Cristo y su iglesia. La relación de Cristo y su iglesia es una relación ágape. Esto es una relación erótica dentro del sagrado vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ella no es fácil. Miren lo que ella le dice. Cantares capítulo 6, 9 al 13. Entra suavemente el vino en mi amado. Cómo fluye por los labios de los que se duermen. Yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos tempranos y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor. Versículo 13, las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas que he guardado, amado mío, para ti. Gloria a Dios. Para el deleite, el placer sexual es un factor intencional del diseño divino. Él quiso que el acto sexual fuera una experiencia poderosamente placentera. Dios pudo haber algo que funcionara sin placer, pero a la funcionalidad de las relaciones entre hombre y una mujer le agregó el placer. No hay nada de malo, porque viene de Dios. Dios es el creador. Dios diseña el acto sexual fuertemente delicioso y sublimemente santo a la vez. Solamente Dios puede hacer eso. Sublimemente santo y enérgicamente deleitoso para el hombre y la mujer casados. La cultura ha trivializado el sexo como parte de la degeneración sistemática que ha venido sufriendo todo lo que Dios ha creado por manos de hombres perversos. El sexo es para deleite humano. Incluso hay investigaciones serias, como una que se hizo en la Universidad de Montreal, donde dice que las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer, y nosotros le agregamos casados, sirve hasta para quemar calorías. Dice que en un acto sexual promedio de 25 minutos, que es lo que normalmente se entiende, pues el hombre quema aproximadamente 100 calorías, o sea que está muy bien. O sea que cuando usted ve a una persona muy flaca, pues ya entonces... Lo cierto es que realmente todo lo que viene de Dios es para beneficio de nosotros. En el caso de la sexualidad, a pesar de las aberraciones y de todo lo que se ha hecho para dañar
el plan de Dios. Su palabra preserva su plan intencional, dejándonos su belleza, su santidad, su deleite y cómo Dios, a pesar de todo lo que ha sucedido, ese plan de Dios se mantiene intacto. Y nosotros como hijos de Dios somos los promotores y divulgadores de la santidad, de la sexualidad humana como Dios quiere que así sea. A pesar de tantas aberraciones, nosotros vemos que la palabra de Dios sigue brillando en medio de la oscuridad, diciéndonos y haciéndose eco de que el plan de Dios funciona, de que el plan de Dios es santo y que tenemos que gritarlo a los cuatro vientos en medio de un mundo de tantas tinieblas y de tantas aberraciones. Por eso, qué bueno es que estemos hablando de la santidad del sexo. Entonces, el sexo es santo porque es creación de Dios. El sexo es santo y es para el deleite entre el hombre y la mujer casado. Y el sexo también sirve para la procreación natural y para la multiplicación. Eso lo vemos en Génesis. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Las relaciones sexuales es el medio natural provisto por el Señor para la concepción y así tener hijos y probar la tierra. Quiere decir que ese es el medio que Dios nos da para nosotros multiplicarnos de manera natural. Quiere decir que el sexo es santo porque es creación de Dios, el sexo es santo y es para el deleite humano, el sexo es santo y es la manera para procrear de manera natural. Y en cuarto lugar, el sexo y nuestro cuerpo son santos. No solamente el acto sexual debe ser santo y la sexualidad es santa, sino que nosotros canalizamos nuestros impulsos sexuales por medio de nuestra mente y nuestros cuerpos, y mente y cuerpo también son santos. El sexo tiene esos dos canales para su deleite, la mente y el cuerpo. Y el cuerpo y la mente tienen que formar lo que yo llamo una alianza santa, para que pueda ser disfrutado como Dios lo establece. Cuando nosotros vamos a la Escritura es bien clara en eso, pero quiero hacer una aclaración a los solteros. Y yo sé que aquí hay muchos solteros, muchos jóvenes viendo esta exposición. Y es que, desde mi punto de vista, un hombre y una mujer que se atraen mutuamente y están solos constantemente, están jugando con fuego. Y un principio para mantener la castidad y la pureza es no dejar que las condiciones se den para que entonces puedan honrar a Dios. Yo soy de los que enseño y predico que aquellas personas que son novios deben evitar al máximo estar solos. Porque atracción mutua más soledad no combina. Es posible que en algún momento una pareja de novios tenga que estar solo. Por eso siempre les recomiendo a las muchachas, porque los varones son mucho más agresivos con eso, que anden siempre con su Biblia. Y si no tiene una Biblia, que ande con un Nuevo Testamento, por si el tipo quiere hacer algo, tenga que enfrentarse a Mateo, Marcos, Lucas y Juan primero. Pero realmente nosotros tenemos que entender que estamos ante situaciones de muchos riesgos. ¿Por qué? Porque soledad y atracción, pues, no favorece ni ayuda a eso. Tenemos que honrar a Dios. Nuestros cuerpos y nuestras mentes deben ser santos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los romanos? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En el versículo 1 habla de la dedicación del cuerpo, en el versículo 2 habla de la dedicación de la mente. Dice: no os conforméis a este siglo, dice en el versículo 2,
sino transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Pero en el versículo 1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí lo vemos los dos, mente y cuerpo, dedicados al Señor. Por lo tanto, no solamente es el sexo santo, sino que la manera en cómo se canaliza y se disfruta el sexo es por medio del cuerpo y por la mente, pero también eso también es santo. Por lo tanto, en esa alianza santa, nosotros vamos a disfrutarlo como Dios establece. Así que en este magnífico tratado, Pablo nos franquea y nos dirige hacia lo que es la santidad del sexo. La santidad del sexo, como cualquier otra actividad o pensamiento cristiano, no es aburrida. La santidad no es aburrida. La santidad nos lleva a deleitarnos en el Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios en ese versículo 2 del libro de Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, el sexo santo también es bueno, agradable y perfecta. La santidad siempre es placentera porque la voluntad de Dios deleita el alma. La santidad siempre es placentera porque honra en todo momento el plan original de Dios. La santidad siempre es placentera porque cuando Dios dice no es porque siempre tiene una opción mejor. No es un Dios arbitrario que te pone a sufrir, te dice no vas a hacer esto simplemente porque me da la gana. Es porque las alternativas de Dios siempre recompensan al alma, siempre son de beneficios para nosotros, siempre nos llevan a un nivel de deleite de su voluntad y de lo que Él es y del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros de una manera supra mayor que las golosinas que este mundo nos presenta. La santidad siempre es placentera porque podemos vivir más plenamente en el propósito de Dios cuando nosotros lo honramos y cuando estamos supeditados a lo que Él ha establecido. La santidad siempre es placentera porque es un anticipo de la santidad perfecta cuando nosotros estemos morando eternamente y para siempre con Él. Y por lo tanto, nosotros comenzamos a deleitarnos en esa santidad de Dios, honrando su plan por medio de honrarlo a Él con lo que Él ha establecido en la Escritura, incluyendo el tema sexual. Ahora, ¿por qué el tema de la sexualidad es tan crítico o controversial? ¿Por qué al enfrentarnos a las luchas sexuales, las batallas son tan sangrientas? ¿Por qué hay personas que incluso han perdido hasta la esperanza? En mi experiencia pastoral he visto tantas personas heridas y devastadas donde la capacidad combativa ya ellos dicen que la ha perdido. Me ocurre pensar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Los escenarios de la guerra básicamente se dieron en Europa. Aunque Estados Unidos participó en ambas guerras, las marcas y las consecuencias desoladoras de ambas guerras no fueron tan fuertes para los norteamericanos como lo fue para los europeos. Por una sencilla razón: la guerra no se dio en territorio norteamericano, se dio en territorio europeo. Por lo tanto, las marcas y las consecuencias fueron más desoladoras. Esta guerra por la pureza sexual es dramática porque se está dando en nuestro territorio, se está dando en nuestras mentes. Por eso es que la lucha es tan encarnizada, por eso es que la crisis y las controversias y las consecuencias que tenemos que pagar a veces son tan fuertes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en carne propia. Por eso nos dice el apóstol Pablo: presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, contrario a los sacrificios levíticos. Este sacrificio no muere. Y nuestra carne es controlada por el Espíritu, pero no muere. Tenemos que dejarla morir de hambre. No tenemos por qué alimentarla. Tenemos que dejar que aúlle, que se revuelque de crisis. Pero es en nuestros propios cuerpos. Decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de las luchas terribles que él tenía en su interior. Y todos nosotros nos enfrentamos, solteros y casados, a esas luchas. ¿Cómo entonces nosotros vamos a
pensar de una manera bíblica con relación al sexo. John, en su libro Sexo Puro, nos dice 6 no que Dios nos da con relación al sexo y para mantener la pureza sexual. Dice, no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Primero a los Corintios 6:18, 7:25 y Hebreos 13:4. No a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En segundo lugar, no a las relaciones sexuales con un miembro de la familia cercana. El incesto es censurado en las Escrituras, Levítico 18, 6 al 18. Tercer lugar, no a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Romanos capítulo 1, 26 y 27, 1 Corintios 6, 9. No a las relaciones sexuales con animales. Éxodo 22, 19, Levítico 20, 13 al 16. Como siguen las cosas, yo creo que esta generación va a ver a personas casándose con animales. No es broma. Porque el pecado es degenerativo y va permutando para peor cada vez más. ¿Quién nos iba a decir a nosotros 30 años atrás que en las escuelas se le iba a estar enseñando material sexual explícito a niños desde los 4 años? ¿Quién nos iba a decir a nosotros 20 años atrás que un niño de 4 años, si se siente mujer, aún sin el consentimiento de los padres, podía ir donde una trabajadora social y comenzar a canalizar su cambio de sexo? Quiere decir que con la degeneración que nosotros estamos viendo, yo creo que pronto vamos a ver las personas casándose con animales. La Biblia lo censura. Quinto lugar, no a las relaciones sexuales por medio de fantasías con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, Mateo 5, 27 y 28. Y en sexto lugar, no a las relaciones sexuales contra naturas, dolorosas, forzadas, violentas o que rebaje el orden o la dignidad establecida por Dios y que todo ser humano la posee. Primera a los Corintios 13, 4, 7, Filipenses 2, 3 y 4. El sexo es santo porque es creación de Dios. El sexo es santo y es para el deleite entre un hombre y una mujer casados. El sexo es santo y es el medio natural para la procreación. Y el sexo es santo, es canalizado a través de la mente y el cuerpo que también son santos. Quiero ir ya terminando con 2 historias. Una de estas historias me impacta mucho porque es un testimonio que leí hace mucho tiempo de alguien que narraba la crudeza de su lucha por la santidad y la pureza sexual. Escribió parte de su testimonio donde hablaba de que su madre, adicta a las drogas, se lo daba a clientes que iban buscando sus servicios sexuales y también se lo ofertaba tanto a hombres como a mujeres desde los 4 años. Gran parte de su niñez y adolescencia y juventud estuvo plagada por excesos que lo llevaron al límite y muchas veces a atentar infructuosamente contra su vida. Todo comenzó a cambiar cuando fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su vida, un infierno, comenzaron a apagarse las llamas que lo asediaban constantemente y comenzó su peregrinación hacia la santidad. El Señor lo sacó del ataúd espiritual en el que se encontraba, lo liberó de su celda y fue una persona transformada. Sin embargo, como él mismo contaba, la lucha seguía por la santidad y la pureza sexual. Estas fueron sus palabras. Y lo cito: no es una de las mayores desgracias de esta condición el hecho de que al mirar hacia adelante pareciera extenderse indefinidamente el mismo camino insoportable. Pensar por un lado que no tiene ningún sentido nos conduce a la rebeldía y por otro lado
que no tiene fin, nos conduce a la desesperación este camino. Por esta razón, cuando caigo en la desesperación o en la rebeldía, o en ambas, encuentro consuelo al recordarme a mí mismo la promesa de Dios de que un día todo esto habrá acabado. Al recordarme la promesa de Dios, sé que terminaré triunfante y que el Señor me permitirá no terminar con ningún tipo de condiciones que lo pueda avergonzar. ¿Qué consejos puedo darle a una persona que está luchando por la pureza sexual? Le pregunté una vez al doctor Jerry Bridges cómo uno podía llegar a una edad como la de él, llegar a la ancianidad con una hoja limpia. Su respuesta es mi primer consejo: ve el pecado como Dios lo ve. Velo con toda su repugnancia, velo con todo su hedor, con toda su putrefacción. No negocie, no racionalice el pecado. No establezca alianza con él. Ver todo su hedor y piensa en la santidad de Dios. Y es un Dios tan santo que es y ha sido capaz de mandar millones de gente al infierno. Ver la santidad como Dios la ve. Una vez escuché una historia acerca del armiño, que es un mamífero pequeño, con una piel extremadamente blanca. Y los cazadores, aunque está prohibido, los cazadores ilegales buscan su piel para mercadearla, porque es muy cotizada. Y la manera que hacen los cazadores para poder cazar al armiño es que en la entrada de su madriguera la pintan de brea negra, de brea. Cuando el armiño va a entrar a su madriguera siendo perseguido por los cazadores, ve que a la entrada está esa brea. Y él no quiere ensuciar su piel reluciente y se para a la entrada de la madriguera. Y vienen los cazadores y lo atrapan sin ningún tipo de resistencia. Él prefiere morir antes que ensuciarse. Prefiere que lo atrapen antes de tener que mancharnos. Ver el pecado como Dios lo ve es estar dispuestos nosotros a morir antes de nosotros ofender a nuestro Señor. Es dejar atraparnos, es dejarnos llevar por el sufrimiento, por el dolor, antes de que este Dios santo sea ofendido por nuestros pensamientos y acciones. Por eso es que la fe cristiana no es atractiva para muchas personas. Porque los estándares del Señor solamente pueden ser cumplidos por aquellos que han sido receptores de su gracia. El Señor nos presenta este camino que probablemente no es el más hermoso, pero es el más seguro. Pero promete acompañarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, ten conciencia de tus vulnerabilidades. Y al tener conciencia de nuestras vulnerabilidades, al saber quién yo soy, a qué yo soy débil, pues entonces voy a cuidarme de acuerdo a esas vulnerabilidades que tengo. En tercer lugar, es posible que haya personas que sí, que yo sé que soy débil, que yo no puedo, pero no cortan con todas aquellas cosas que son la fuente de alimentación de su pecado. Corta con todo aquello que te hace caer. Recuerdo muchísimos años, al principio de mi ministerio, había un joven que decía que él tenía problemas con la pornografía. Entonces le pregunté, ¿tú quieres ser liberado de eso? Sí. ¿Tú quieres que el Señor te ayude? Sí. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que sea para eso? Sí. Ok, vamos para tu cuarto. ¿Y a qué? Vamos a comenzar por tu habitación. Y era un método que yo no lo recomiendo ahora, como dicen los norteamericanos, don't try that at home, no lo haga. Esto es para profesionales solamente. Pero yo le arranqué todas las conexiones de internet que tenía. Pero pasa lo que ustedes hacen, pero tú no quieres cortar todo. Vamos a comenzar cortando los cables.
Tiene que haber una desesperación. El que está arrepentido y el que quiere agradar a Dios, hay una desesperación incontrolable para que Dios lo restaure y lo guíe. Cuando una persona no está dispuesta a pagar el precio, entonces no es indicador de un arrepentimiento genuino. Corta con todo aquello que te hace pecar. No descuides tu vida devocional, de orar al Señor. Esto no va a venir por arte de magia. Esto no va a venir porque alguien te imponga las manos en una iglesia. En el nombre del Señor te pido que el Señor tú ayude a este muchacho con esto. Como en un campamento hace muchos años, un predicador, todos los muchachos que están luchando con la impureza sexual, que pasen aquí al frente. Voy a orar por ellos para que Dios los libere. Eso no es así. Vamos a observar esto. Vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios dice en Juan 17:17, tu palabra es verdad, santifícalo en tu verdad. Vamos a clamar al Señor, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, en quinto lugar, que perdone nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a buscar, en sexto lugar, acompañamiento. Vamos a buscar ayuda. Un proverbio africano dice, si vas cerca, te puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. El rendir cuenta a alguien, tener una comunidad de discipulado donde tú hables y donde tú seas comprendido y seas confrontado. Yo tengo personas a quien les rindo cuenta, tanto en lo interno de la iglesia como fuera de la iglesia. Mi esposa sabe que si hay un momento de emergencia, ella ya sabe a quién llamar. Pero la vida cristiana se vive en comunidad, no se vive sola. Una persona que quiere agradar a Dios va a buscar acompañamiento de personas sabias, santas, de personas íntegras que le puedan acompañar en este proceso. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. La segunda historia que le voy a hacer, bien corta porque ya el tiempo acaba, es que es posible tener victoria sobre la impureza sexual. Conozco de primera mano una persona que luchó por un tramo de su vida con la impureza, con los impulsos sexuales, con la pornografía, bordeando los límites, llegando casi a la adicción. Llegando a momentos donde decía, yo no puedo con esto y esto, pues lo que tengo que hacer es resignarme y saber que soy así. Como dijo Diego Armando Maradona en una ocasión, yo soy drogadicto de hace muchos años y yo voy a morir siendo drogadicto. Eso es una resignación fatalista. Y hay personas que han llegado a ese punto donde han perdido la esperanza en las trampas y el engaño de Satanás. Hoy en día, esa persona sirve al Señor y tiene victoria. Las luchas nunca van a terminar, pero la victoria en Cristo es permanente. Y esto es cierto porque esa persona soy yo. Que el Señor les bendiga.